Bien, buenas tardes. Soy el maestro Salvador Camacho y López. Hoy vamos a platicar acerca de los conceptos básicos en psicología médica. Esta clase corresponde a la primera parte de la asignatura Psicología Médica que se imparte en el cuarto semestre del programa educativo de la licenciatura en médico cirujano. Iniciemos compartiendo con ustedes cuál es el objetivo general. Primeramente es proporcionar todos los fundamentos teórico-metodológicos que intervienen en esta disciplina, los principales modelos conceptuales, la relación médico-paciente, los principios psicofisiológicos que nos sentarán las bases de los principales trastornos mentales, obviamente la psicopatología, la relación de la psicología médica con la sexualidad, el conocimiento del estado mental y el examen médico-psicológico. Es importante compartir con todos y cada uno de ustedes cuáles son los objetivos específicos. Primeramente, conocer los conceptos básicos en psicología médica, es decir, los conceptos mayoritarios que se aplicarán a partir de este momento serán psicofisiología, neuropsicología y psiquiatría, respectivamente. Vamos a enunciar cuáles son las principales corrientes de la psicología y, por supuesto, su aplicación en la praxis médica. Asimismo, explicar las bases psicoanalíticas en la resolución de algunas patologías mentales. Asimismo, vamos a describir las principales psicopatologías de interés para el médico general. Es importante citar los conceptos básicos que se utilizarán en la intervención de la sexualidad, así como diferenciar las fases de la respuesta sexual y, sobre todo, sus disfunciones. Dentro de los objetivos específicos, es importante comentar la identificación de los elementos que intervienen en el diagnóstico del estado mental y del examen médico psicológico. Y finalmente, resignificar la importancia de la relación médico-paciente y enunciando los principales conceptos de la medicina psicosomática. Son parte de los objetivos particulares que persigue esta asignatura. Iniciemos definiendo primeramente el concepto de psicología. De acuerdo a una postura de Rubén Ardila, comenta que la psicología es el estudio, la interpretación y el análisis del área cognitiva del encéfalo y su relación con la conducta, es decir, el estudio de las funciones corticales superiores. Cuando hablamos de las funciones corticales superiores, hablamos de razonamiento, memoria, y lectoescritura principalmente. Para nosotros, de acuerdo al doctor Rubén de la Fuente, la psicología médica es la rama de la medicina que proporciona una conceptualización amplia del contexto psicobiológico y psicosocial del proceso de salud y enfermedad. De esta manera vamos a facilitar el desarrollo de las habilidades de interacción interpersonal. Cuando nosotros hablamos de las principales corrientes que influyen en la psicología médica, es importante que recordemos que tres son las vertientes principales. Está el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Para puntualizar, el conductismo corresponde a una corriente de la psicología que se basa principalmente en la observación de la conducta, es decir, la conducta que se estudia y que se explica como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Los principales precursores de esta corriente fueron Iván Pavlov, Watson y Skinner, principalmente. ¿Cuál es la aplicación del conductismo en la praxis médica? Cuando les explico a los alumnos que una de las posibles aplicaciones corresponde a la sensibilización de las y los pacientes sobre el uso específico y en un horario de los medicamentos. De esta manera estamos generando un tipo de condicionamiento que nos va a favorecer la interacción y sobre todo la resolución de una patología a partir del apego al tratamiento terapéutico. En lo que corresponde al humanismo, tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo.
Esta corriente aparece a mediados del siglo XX como una alternativa a las dos fuerzas principales que hacía yo mención hace unos momentos, es decir, el psicoanálisis y el conductismo. Estos autores que voy a mencionar a continuación son los principales precursores de la corriente, Maslow y Rogers principalmente. Cabe hacer mención que dentro de los precursores de la corriente humanista también pudiéramos mencionar a Fritz Perls. Él fue paciente de Sigmund Freud y tuvo algunas contraposiciones con el modelo psicoanalítico, generando una nueva postura que hasta la fecha tiene una gran importancia, y me refiero a lo que hoy se conoce como sensibilización gestalt. A propósito de la Gestalt o Gestalt, como le llaman también algunos otros teóricos, corresponde al estudio de la psicología de la forma, proviene de la escuela alemana de mediados del siglo XIX y es una corriente que pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona. Cuando nosotros hablamos de vivencias subjetivas, hablamos de una postura ideológica y filosófica y, por supuesto, epistemológica, conocida como fenomenología. Esta parte es sumamente interesante porque recordar que nosotros como médicos y como estudiantes de las ciencias de la salud debemos descentrar nuestra percepción a partir de la vivencia personal y obviamente subjetiva. Ponemos un ejemplo. ¿Cuál es la vivencia del dolor, por ejemplo? Entonces sabemos que el dolor tiene características de un signo y de un síntoma, es decir, se puede cuantificar, pero también se puede cualificar. En esta corriente sobresale la teoría del fondo y la figura. Para nosotros, en el estudio de la medicina clínica, especialmente retomando la escuela francesa, el fondo sería todas aquellas cuestiones que rodean el proceso mórbido y la figura sería el motivo de la consulta. Si hacemos esta transpolación de términos, me parece que sería muy interesante que pudiéramos hacer algunos ejercicios sobre figura-fondo. Quiero decir, nosotros hacemos un interrogatorio, una anamnesis, para que el paciente nos comente, nos explique cuál es su sentir, cuál es su vivencia. Nosotros de todo este bagaje discursivo podemos obtener relativamente fácil la figura cuando conocemos esta teoría. En la diapositiva que ustedes pueden visualizar en este momento, seguramente lo primero que les va a llamar la atención es la contraposición de dos rostros de dos personas mayores. Pero si ustedes se ponen a verlo con una gran capacidad de detenimiento, se dan cuenta que lo que corresponde a la boca, a la nariz y a la parte de la órbita de los ojos, pues no es otra cosa más que una figura superpuesta, que son una persona tocando la guitarra y una persona del género femenino. Es decir, si llevamos esta teoría a la praxis médica, todo lo que es el fondo es aquello que el paciente nos va a comentar, pero de manera no precisamente preponderante. La figura es el motivo real de la consulta y nosotros como médicos necesitamos rescatar perfectamente la figura, es decir, el motivo de la consulta. ¿Cuál es el objetivo de esta corriente principal? Primeramente, mejora la autoconciencia, la libertad y la autodirección del consultante. Dentro del psicoanálisis, podemos mencionar que es un método de investigación que consiste en evidenciar los significados inconscientes de las palabras, actos, sueños, producciones, etcétera, de una persona. El psicoanálisis se fundamenta en la asociación libre por el paciente y en la interpretación por parte del analista. Esta es una postura de Moscovici, es una postura pues relativamente antigua. Sabemos que la teoría psicoanalítica es justamente eso, una teoría, no es una ciencia como tal, es una aproximación que me parece que puede ser interesante, que pueda retomarse por las y los estudiantes de medicina para reconocer y resignificar la importancia que tuvieron estas tres corrientes principales en la praxis médica. Por el momento vamos a dejar hasta aquí esta clase para posteriormente
retomar los principales conceptos de la psicología médica. Soy el maestro Salvador Camacho, como siempre, agradeciéndoles el favor de su atención y su presencia. Hasta pronto. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.